El nacimiento de una leyenda. ¿Quién era el Loco Perochena? Federico Silvino Perochena López, conocido por muchos como el Loco, dejó una marca indeleble en la historia criminal de Perú. Su nombre, envuelto en misterio y temor, aún resuena en las calles de Lima. Federico Silvino Perochena López. Un nombre que resonaba en las calles de Lima con una mezcla de miedo y fascinación. Nacido en una época de turbulencia y cambio, Perochena se convirtió en una figura que simbolizaba la oscuridad y el peligro que acechaban en las sombras de la ciudad. Conocido como el Loco Perochena, este hombre se volvió una figura legendaria en la crónica policial peruana. Sus crímenes no solo llenaban las páginas de los periódicos, sino que también alimentaban las conversaciones en los mercados, las plazas y los hogares limeños. Su historia, marcada por el crimen, la violencia y la impunidad, sigue generando controversia hasta el día de hoy. Perochena no solo era un criminal, era un símbolo de la lucha entre el orden y el caos, entre la ley y la anarquía. Perochena no era un simple ladrón, era un astuto asaltante de residencias, famoso por su osadía y crueldad. Sus robos eran meticulosamente planeados, y su habilidad para evadir a la policía lo convirtió en una figura casi mítica. Sus golpes, planeados con precisión militar, aterrorizaron a la clase alta limeña durante años. Las mansiones que alguna vez fueron símbolos de seguridad y opulencia, se convirtieron en objetivos vulnerables bajo su mirada calculadora. Pero su prontuario iba más allá de los robos. Se le acusaba de homicidios, secuestros y otros delitos que lo convertían en un personaje temido y odiado por igual. La brutalidad de sus crímenes dejó una cicatriz profunda en la sociedad peruana, y su nombre se convirtió en sinónimo de terror. En esta crónica, nos adentraremos en la vida y los crímenes de Federico Silvino Perochena López, el Loco Perochena. Exploraremos no solo sus actos delictivos, sino también el contexto social y político que permitió su ascenso y caída. Recorreremos su historia desde sus inicios hasta su caída, analizando el impacto que tuvo en la sociedad peruana y las lecciones que podemos extraer de su caso. ¿Qué llevó a un hombre a convertirse en el criminal más temido de su tiempo? ¿Cómo afectaron sus acciones a la percepción de seguridad en Lima? Acompáñenos en este viaje a través del tiempo y el crimen, mientras desentrañamos la compleja figura del Loco Perochena y su legado en la historia criminal de Perú. Criado en las calles de Lima, en un entorno donde la supervivencia era la prioridad diaria, el Loco Perochena aprendió desde muy joven que la vida no sería fácil. Los primeros años de un criminal. En estas calles, la inocencia de la niñez se desvanecía rápidamente, reemplazada por la necesidad de adaptarse a un ambiente hostil. La historia de El Loco Perochena no comienza con grandes lujos ni privilegios. Desde pequeño, la pobreza y la falta de recursos marcaron su vida. Nació en un barrio humilde de Lima. Perochena conoció la pobreza y la violencia desde muy chico. Las calles eran su patio de juegos, pero también su campo de batalla. Las calles se convirtieron en su escuela y la delincuencia en su forma de vida. La falta de una figura paterna y el abandono emocional lo llevaron a buscar refugio en las pandillas locales. Poco se sabe de su infancia, pero los registros policiales y los testimonios de quienes lo conocieron pintan el retrato de un joven problemático, propenso a la ira y al comportamiento errático. Su temperamento explosivo y su habilidad para meterse en problemas lo hicieron destacar entre sus pares. La falta de oportunidades, sumada a una familia con problemas, lo empujaron al mundo del AMPA. Las discusiones constantes en su hogar y la ausencia de apoyo lo hicieron buscar una salida en el crimen. Las primeras experiencias delictivas de Perochena fueron robos menores, hurtos y asaltos a pequeños negocios. Estos actos, aunque insignificantes para algunos, le dieron una sensación de poder y control que nunca había experimentado antes. Sin embargo, su ambición y su sed de poder lo impulsaron a buscar blancos más grandes y peligrosos. No se conformaba con pequeños robos, quería más, mucho más. Fue así como el joven delincuente fijó su mirada en las residencias de la clase alta limeña, un objetivo que marcaría un antes y un después en su carrera criminal. Estas mansiones representaban no solo riqueza, sino también un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. Con cada golpe, su reputación crecía, y con ella, su confianza en sus habilidades para burlar la ley y a las autoridades. Perochena no solo buscaba dinero, buscaba respeto y reconocimiento en el mundo del crimen.
Cada robo exitoso era un paso más hacia su objetivo de convertirse en una figura temida y respetada en los bajos fondos de Lima. La oscuridad de la noche se convirtió en su aliada y las sombras en sus compañeras. En este mundo de penumbras, Perochena encontró su verdadero hogar, un lugar donde podía ser él mismo sin temor a ser juzgado. Así, los primeros años de El Loco Perochena fueron una mezcla de lucha, aprendizaje y adaptación. Cada experiencia, cada golpe, cada enfrentamiento con la ley lo moldearon y lo prepararon para convertirse en el criminal que el mundo llegaría a conocer y temer. Aprendiendo el oficio, los primeros pasos de Perochena en el mundo delictivo. Los inicios de Perochena en el mundo criminal fueron modestos, pero su astucia y falta de escrúpulos llamaron la atención de delincuentes más experimentados. Pronto, se unió a una banda dedicada al robo de viviendas en barrios acomodados de Lima. Bajo la tutela de criminales curtidos, Perochena aprendió a planear meticulosamente sus golpes, a burlar sistemas de seguridad y a actuar con violencia cuando la situación lo requería. Se ganó la reputación de ser un individuo frío y calculador, capaz de controlar sus emociones en los momentos más tensos. Con cada robo exitoso, la confianza de Perochena aumentaba, al igual que su ambición. Ya no se conformaba con ser un simple secuaz. Ansiaba liderar su propia banda y ejecutar golpes más audaces y lucrativos. Fue en esta época cuando comenzó a gestarse la leyenda de El Loco Perochena, un criminal que no dudaría en desafiar las leyes y sembrar el terror en la ciudad de Lima. El azote de la clase alta, asaltos que hicieron temblar a Lima. En la década de los años 70, Lima vivió una serie de asaltos que dejaron una marca indeleble en la memoria de sus habitantes. Estos crímenes no solo afectaron a las víctimas directas, sino que también sembraron el miedo y la desconfianza en toda la ciudad. La fama de El Loco Perochena creció como la espuma a medida que se sucedían sus golpes. Este infame criminal se convirtió en una figura casi legendaria, con historias que se contaban en susurros en las calles y en las reuniones sociales. Su nombre era sinónimo de terror y audacia. Sus asaltos no eran simples robos, eran operaciones perfectamente planificadas, ejecutadas con precisión militar y una violencia inusitada que aterrorizó a la élite limeña. Cada golpe era meticulosamente preparado, con una atención al detalle que dejaba a las autoridades perplejas y a las víctimas en estado de shock. Perochena no se conformaba con entrar y salir de una casa con el botín. Su objetivo no era solo el robo material, sino también el impacto psicológico. Quería que sus víctimas recordaran su presencia mucho después de que él se hubiera ido. Disfrutaba infundiendo miedo en sus víctimas, sometiéndolas a torturas psicológicas y humillaciones. Las historias de sus crueles métodos se difundieron rápidamente, aumentando su reputación y el temor que inspiraba. Se decía que se jactaba de conocer los movimientos de sus víctimas, de saber cuándo estaban más vulnerables, lo que añadía un componente de paranoia e inseguridad a sus crímenes. Las familias de la alta sociedad vivían con el constante temor de ser las próximas en su lista. Uno de sus golpes más sonados fue el asalto a la residencia de un conocido empresario textil. Este evento se convirtió en un punto de inflexión en la carrera criminal de Perochena, consolidando su infamia. Perochena y su banda irrumpieron en la mansión durante una fiesta familiar, tomando como rehenes a más de 20 personas. La audacia de este asalto dejó a la ciudad en estado de shock, y las noticias del evento se propagaron como un reguero de pólvora. El robo, que se extendió por varias horas, se saldó con un cuantioso botín en joyas, dinero en efectivo y obras de arte. Pero más allá del valor material, el verdadero impacto fue el terror psicológico infligido a las víctimas. Pero lo más impactante fue la hazaña con la que trataron a sus víctimas, dejándolas atadas y amordazadas durante horas mientras saqueaban la casa. Las historias de su crueldad se convirtieron en leyendas urbanas, alimentando el miedo y la fascinación en igual medida. Este caso conmocionó a la opinión pública y convirtió a El Loco Perochena en el enemigo público número 1. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para capturarlo, y la presión social aumentó para poner fin a su reinado de terror. Sin embargo, su habilidad para evadir la captura solo aumentó su leyenda, convirtiéndolo en una figura casi mítica en la historia criminal de Lima.